Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, bienvenidos a Tenerife, ya saben, seguro de sol. Cogido propio, el invierno que aquí dura 3 días, pues lo han cogido juntos. Mi nombre es Javier Mendoza, yo soy profesor de la Universidad de La Laguna, recientemente doctor, con una tesis en contratación pública responsable, precisamente. Mi papel va a ser de moderador en esta mesa. Contamos con 4 ponentes de excepción. En primer lugar, con Rubén Martínez, CEO del Grupo Artai. A continuación, con Javier Álvarez Pastor, gerente de la Universidad de Alcalá. Seguidamente, Jaime Pinto Santiago, uno de los consultores más reputados en esto de la contratación pública. Y finalmente, Bernabé Palacín Sáez, que es director general de Contratación, Calidad y Servicios Comunitarios de Logroño, y que personalmente fue una de las inspiraciones, a través de los artículos que él escribía en el Observatorio de Contratación Pública, para el cambio que yo tuve en la tesis doctoral. Yo empecé estudiando las empresas de economía social y luego me enamoré de la contratación pública. No sé si es un amor loco, probablemente sí. Pero bueno, yo pasé de ser economista, sigo siendo economista, pero soy jurista de vocación. El tema de esta mesa es lo que se ha venido a denominar eso de contratación pública responsable. Se ha apuntado algunas cosas de cómo la contratación pública pasa de gasto a inversión y yo creo que es fundamental el papel de la universidad, no solo como órgano de contratación, sino también como ejemplo de la sociedad de cómo la contratación pública puede pasar de ser, yo siempre les digo a los técnicos a los que les doy cursos, que ellos pueden pasar de ser los villanos a los héroes de la película, ¿no? Porque la corrupción siempre ha estado asociada con la contratación, con corrupción, etcétera. Las nuevas posibilidades que da la ley, pues da esa posibilidad para tener en cuenta aspectos mucho mejores, ¿no? Entonces, de lo que vamos a hablar aquí es de lo que hablaba Antonio Machado, que decía que solo necio confunde valor y precio, ¿no? Pues vamos a pasar del precio de la contratación pública a ver cómo se le puede otorgar más valor y además contamos con la visión de varios puntos de vista, ¿no? Me decía Bernabé antes, con una visión 360 de la contratación pública. Bueno, sin más les dejo con Rubén Nieto. Antes de empezar, como sé que no tenemos mucho tiempo para las preguntas, espera un momentito. Si van a esta página web, sli.do, y meten este código, 1697, ahí pueden hacer sus preguntas con su teléfono móvil, tablet, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de ahí saldrán una serie de preguntas, o sea, las preguntas estarán clasificadas y al final podemos verlas simplemente. Esto se los recomiendo también para sus eventos de comunicación, sobre todo porque evita preguntas que son más reflexiones que preguntas, ¿no? Y entonces, ¿sí? 1697. Sí, como me han robado todas las tizas, pues no se lo puedo poner. 1697. Vale. Muchas gracias. Venga, bárbaro. Muchísimas gracias. Y buenas tardes a todos. Me veo la obligación de presentarme porque soy un poco raro dentro de este colectivo, ¿no? Y además con un poco de pudor porque comparto mesa con gente que sabe infinitamente más que yo de las entrañas de lo que trata esta mesa de contratación, pero como soy el que arranca y además me han dado muy poco tiempo, eso me lo va a poner mucho más sencillo y más fácil, ¿no? Pero sí que creo que también es interesante en un formato como este, donde entráis desde un ámbito absolutamente técnico del conocimiento, el traer la visión pues, de los que estamos en el otro lado. Yo vengo aquí como un licitador y en el fondo vengo como un economista en una facultad de económicas, pero lo que justifica que me legitima estar de este lado y no de ese, pues es el hecho de que trabajo en una compañía, en un broker de seguros, que solo tenemos como cliente principal el mundo de la empresa, no trabajamos con los particulares, pero que además tenemos toda una unidad y un departamento y una marca incluso creada exclusivamente para trabajar con las universidades. Es un espacio donde nos sentimos cómodos, donde además tenemos una vinculación histórica que conocemos muy bien, nos hemos especializado y además en el medio y largo plazo entendemos que es uno de nuestros focos principales de crecimiento y sobre todo de caracterización de lo que somos. Y por eso pues me vais a permitir estar pues esos 5 minutos donde voy a volar sobre 4 o 5 ideas básicas, pretendo dejar unos pequeños pozos y a partir de ahí pues abierto también a la parte de la mesa, ¿no? Decíamos, bueno, yo vengo de Artai. Artai es una correduría que nace en Vigo hace 25 años. Ahora somos la correduría privada más grande de España, después de las multinacionales,
y como decía, eso, con mucho foco en el mundo de la empresa. Dentro de nuestras grandes unidades tenemos un programa específico para las universidades y para toda la comunidad universitaria que etiquetamos como On Campus y que llevamos muchos años trabajando con muchos de vosotros, muy de la mano, aprendiendo con vosotros, intentando pues sinergiar en un ecosistema de ganar-ganar, ¿no? No me paro mucho porque pretendo ser muy riguroso con los tiempos, ¿no? Y ello desde una óptica donde como broker no somos una compañía de seguros, lo que hacemos es ir con vosotros de la mano, intentando asesoraros y dándoos consultoría para buscar las mejores soluciones a todos los posibles riesgos que tenéis o que puedan venir. Estamos en un ecosistema absolutamente cambiante y hace muy poco tiempo no hablábamos de ninguna cobertura de crime, ni de suplantación de identidad, ni de ciberseguridad. Hablábamos a lo mejor de daños, de responsabilidad civil o de DNOs, de directivos. Cada vez aparecen nuevos riesgos y nosotros siempre estamos ahí para ir con vosotros de la mano y por lo menos intentar ayudaros a que la universidad, que al final es una parte de todos los ciudadanos, estén cubiertas ante cualquier posible contingencia que le pueda sobrevenir. Dicho esto, entramos en materia, ¿no? Que además a mí es un espacio que me encanta, el que nos ha tocado, porque creo que como ciudadanos es indiscutible que los principios que están debajo de la contratación social son principios imposibles de refutar, ¿no? Decía Guillermo, ¿no? La contratación pública no es un fin en sí mismo, es un medio para conseguir o anhelar o aspirar desde el ámbito de la administración a aquellos fines que pretendemos lograr desde un punto de vista público. Sin lugar a dudas, todo lo que tiene que ver con la responsabilidad social, medioambiental, yo creo que es absolutamente indiscutible que debe ser una aspiración y como herramienta la contratación puede ser un mecanismo para fomentar una mayor inserción, una mayor responsabilidad social y medioambiental y de esto es el foco de la presentación de hoy, ¿no? Decíamos, vale, pero entonces lo que hablamos en última instancia es de meter cláusulas dentro de todo lo que es el concepto, la elaboración de los pliegos y los concursos, la adjudicación y la ejecución de cláusulas medioambientales o responsables socialmente. Una de las ideas que anclan en esta nueva ley es que eso está muy bien, pero eso no vale de manera genérica. Todas estas cláusulas, que ya digo, política y yo creo que socialmente defendibles por cualquiera de nosotros, tienen que tener una vinculación y una imbricación con el concepto y la causa del contrato. Yo creo que ahí se profundizará mucho después y para mí es una parte muy relevante, ¿no? Lo siguiente además que dice es, bueno, se profundiza mucho en qué es o no vinculado y eso se trabaja de una manera mucho más profunda cuando ya hablamos desde un punto de vista de la inserción exclusivamente laboral, si podemos poner ahí cláusulas mucho más directas, ¿no? Me voy a pasar muy rápido porque luego se van a centrar mucho en esto. Y lo que también dice la ley es si es deseable y debe ser un mecanismo de búsqueda de este fin el utilizar en las adjudicaciones todas estas cláusulas, pero estas cláusulas no valen como cláusulas exigibles a los licitadores, a los que estamos de este lado, sino que tienen que ser cláusulas vinculadas exclusivamente a los contratos. Y yo creo que ahí es donde está el hilo fino, ¿no? Porque yo creo que de manera genérica es sencillo, pero el justificar y el atar bien, el ligar bien esa vinculación del objeto del contrato con la cláusula, yo creo que ahí es donde verdaderamente tenéis el reto más difícil y donde está la parte fundamental que haga que sea efectivo para este fin la contratación pública, ¿no? Y entonces, bueno, aquí pasamos por encima pues, cosas como qué es o no vinculado. No es vinculado el que la sede social del licitador esté en el espacio físico de la universidad. No es vinculado que el licitador pague sus impuestos pues, en la Diputación que él elabora, ¿no? Que a priori podría parecer así como, ¿no? Que mola mucho, ¿no? Pero no. Y tampoco vale que los empleados o el personal de la empresa licitadora esté empadronado en la Diputación de turno. Tampoco vale eso, ¿no? Y yo creo que es un espacio donde avanzaremos mucho. Y me voy a la parte que yo creo que podemos aportar más nosotros, porque en todo lo que tiene que ver con las cláusulas con la vinculación se va a tratar mucho después, pero para mí lo relevante es lo que yo quería llevar desde este lado, ¿no? Es las cláusulas valen, conceptualmente tienen una definición,
se incorporan, decíamos, en los pliegos y luego se utilizan para la adjudicación, ¿no? Y luego está la ejecución. Pero la adjudicación muchas veces, y nosotros lo vivimos en nuestras carnes porque llevamos muchos años trabajando en el ámbito de la administración, se convierten en las cláusulas de desempate. En caso de empate, sobre todo en concursos que tienen que ver con servicios profesionales, que no hay un precio, la parte más objetiva es fácilmente empatable por parte de todos y entonces te encuentras con que el factor de desempate son las cláusulas sociales, ¿no? Y las cláusulas sociales por desempate dice, bueno, si son medibles, primero el nominal, o sea, el número, si el número es exactamente igual, el porcentaje sobre el... Pero el problema es que muchas veces la capacidad de asesoramiento, el conocimiento, el expertise del licitador a la hora de medirlo y evaluarlo en esos concursos y en esos pliegos que hacéis, acaban siendo un juicio de valor, ¿no? Acaban siendo un juicio de valor. Y lo que yo quería traer aquí un poco también para polemizar y abrir un espacio distinto, ya digo, desde nuestra óptica es, yo como licitador, pero yo también como ciudadano, ¿no? Y como gran creyente y defensor de la universidad pública, a mí me interesa que la universidad pública cuando elabora un concurso utilice lo que decimos, ese concurso como una herramienta para estos fines sociales. Pero lo primero que me interesa es que ese concurso esté cubierto por el mejor licitador. Creo que el gran reto, y es una parte fundamental de la mesa redonda que queríamos tratar hoy por la tarde, es cómo un fin que es absolutamente indiscutible, que es la inclusión de estas cláusulas sociales, puede compatibilizarse con la garantía de que el licitador sea la mejor propuesta para el contenido específico del contrato y cómo hacer eso compatible. Porque lo que nos encontramos de este lado, y no en el ámbito de la universidad, pero sí en el ámbito de los ayuntamientos, tenemos también una unidad muy importante de ayuntamientos, ¿no? Donde tenemos un negocio muy significativo con muchos ayuntamientos españoles. Y nos hemos encontrado que muchos de ellos, ahora llegas en los sobres, vamos a decir, los objetivos a un empate técnico, porque todos nos vamos a la franja de precio más baja, y cuando te enfrentas a una cláusula de desempate vinculada a una cláusula social, empiezan a aflorar auténticos expertos licitadores, no del contenido del contrato, sino del ajuste de la fórmula y de la naturaleza de esa sociedad a las cláusulas de desempate. Y creo que, vamos, siendo así, no más políticamente incorrecto, creo que se entiende. O sea, creo que el reto y el gran contenido de esta mesa es, sí, es importante las cláusulas, pero que no hagamos que los licitadores se focalicen exclusivamente en, sabiendo que va a haber un empate en la parte objetiva, en la parte de juicio de valor, articulen sociedades o filiales, que lo único que persigan es ganar concursos, no siendo las mejores soluciones para esos concursos. Y con eso lo dejo, porque luego lo que viene, que es muy relevante también, es la ley insiste en que no se puede obligar al licitador a que tenga una determinada política de responsabilidad social corporativa y además por esa misma idea matriz de que es que todas las cláusulas tienen que estar vinculadas al contrato y no a los licitadores, ¿no? Pero yo creo que en esto es un espacio donde hay que avanzar. Yo creo que cada vez más empieza a ser más general por parte de las empresas trabajar su responsabilidad social corporativa, que no deja de ser hacer aquello que dices que quieres hacer, ser coherente con aquello que quieres hacer y sobre todo rendir cuentas. Y en la medida que las empresas privadas seamos capaces también de cada vez más dar valor a esa responsabilidad social corporativa, estas cláusulas se darán por hecho. Yo creo que eso será también uno de los grandes objetivos y retos que nos tenemos que marcar, ¿no? Y es intentar en la medida posible imbricar todas estas cláusulas sociales con la exigencia que con el tiempo las empresas privadas tendremos de desarrollar nuestra... Y nosotros ahí coincidimos, nosotros tenemos una política de responsabilidad social corporativa. Ahí venía un vídeo que creo que nos lo saltamos porque vamos un poco justos, donde lo que decíamos es que yo me siento muy a gusto cuando veo en un concurso cláusulas sociales, primero por ciudadano, porque entiendo que debe ser así, es una labor pública que hay que aspirar, y además porque nuestros principios, en la esencia y la idiosincrasia de nuestra casa, entendemos que el fin no justifica los medios, que tenemos que actuar de una determinada ética, y a mí incluso me gustaría que se elevase esa exigencia ya no a una condición particular exclusiva de un pliego de un concurso, sino que demandásemos, ¿no?, un mayor comportamiento ético y social a las compañías, y el único instrumento que a mí se me ocurre ahora, que yo conozco, y llevo un tiempo trabajando en el mundo privado, ¿no? Y primero trabajé en cajas, bancos y bueno, llevo como 20 años. La única herramienta que se me ocurre es la responsabilidad social corporativa y el ser explícito con ella, poner unos indicadores y rendir cuentas a la sociedad y en este caso también al ámbito público. Y hasta aquí, si parece...
Muchísimas gracias, Rubén, por la magnífica charla y sobre todo también por la brevedad. Me gustaría ahora invitar a Javier Álvarez, gerente de la Universidad de Alcalá, con una larga experiencia. ¿Sí? ¿Vas a hablar de ahí? Perfecto. Gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a la organización la oportunidad que me brinda de compartir esta mesa y, sobre todo, de dirigirme a un entorno de personas que trabajan en el día a día de la contratación administrativa y que, por lo tanto, desde la óptica, desde la perspectiva mía de la responsabilidad de una gerencia, pues es visto, digamos, como una realidad compleja a la cual, si cabe, en el año 2018 todavía tenemos mayor dificultades con la implantación de la nueva ley de contratos y desde el interés que significa pues tener un ámbito de contratación administrativa sólido y solvente en el marco gerencial del ámbito universitario, puesto que al final es el medio para conseguir que tanto los suministros como los servicios y las obras vayan en la línea y la dirección que toca, ¿no? En segundo lugar, pediros disculpas porque tengo la presentación preparada en el iPad, pero he sido incapaz de bajarla del iPad a la exposición, con lo cual la pongo a vuestra disposición, la presentación. Cualquiera que tenga interés, o se la facilito al moderador o escribir un correo a la gerencia de la Universidad de Alcalá, os la remito de manera automática. Y, de alguna forma, comenzar por el principio, ¿no? Lo que nos ocupa en la mesa de hoy y lo que, de alguna manera, me ha ayudado a profundizar durante estas últimas semanas en la preparación de esta mesa es el carácter social de la nueva ley de contratos, ¿no? Llevamos 9 meses de aplicación de esta nueva ley de contratos. Y esta nueva ley de contratos, que viene a ser un salto con respecto al texto refundido de 2011, y aunque con algún retraso en la implantación de la transposición de las directivas europeas de referencia, pero tras 4 meses de periodo de cadencia, pues el 9 de marzo tuvimos que lanzarnos todos a la piscina y ya no nos quedó más remedio que comenzar todos los expedientes de contratación a partir de esa fecha a través de esta nueva ley de contratos, ¿no? Esta nueva ley de contratos, o los aspectos sociales, mejor dicho, de esa nueva ley de contratos, yo creo que ofrece, como bien decía mi predecesor, una oportunidad magnífica para avanzar en una mejora significativa en los aspectos de tanto criterios de adjudicación como, sobre todo, en el ámbito de las condiciones especiales de ejecución, ¿no? Los que llevamos estos últimos años trabajando a través de la ley de contratos precedente y de alguna manera pasando por una etapa de crisis económica, aunque esto nunca se acaba, pero es cierto que era con un énfasis todavía mucho más importante, pues creo que este nuevo formato de la transposición del derecho europeo nos va a permitir cambiar un aspecto que es el que me parece más significativo, que es el modificar lo que siempre o en los últimos años hemos estado buscando, que es la oferta económicamente más ventajosa, por aquella que ofrezca la mejor relación calidad-precio, ¿no? En esa relación calidad-precio, en la búsqueda de esa eficiencia en la relación calidad-precio, es donde entiendo que aparecen tanto las cláusulas sociales como ambientales, y es donde, bajo mi punto de vista, nos puede permitir mejorar significativamente en el resultado de esta contratación, ¿no? Desde el aspecto gerencial, desde mi ámbito de responsabilidad, es tan importante al final que ese expediente de contratación sea un expediente, digamos, que al final se curse conforme a la norma y no genere ningún tipo de recurso, como el hecho en sí de que al final la selección del contratista en la materia que corresponda sea una selección óptima, ¿no? Es decir, cuando decimos óptima, la verdad es que en los últimos años ha sido una selección donde estaba centrada básicamente en el precio, ¿no? Desgraciadamente,
el ámbito, digamos, de la crisis económica nos ha llevado a un terreno de seleccionar, y yo creo que eso puede ser absolutamente extrapolable a todas las universidades, incluso a toda la administración pública, a aquel proveedor que hacía la oferta económicamente más barata, ¿no? Es decir, los mensajes que había dentro de criterios de adjudicación y dentro de las condiciones especiales de adjudicación era aquel que lo quería ganar. Aquel expediente de licitación lo tenía muy sencillo, era con bajar el precio a niveles insospechados, pues ya lo tenía adjudicado, ¿no? Yo creo que eso nos ha llevado en conjunto en un tiempo a un terreno que es un terreno que yo creo que los aspectos sociales y ambientales de la nueva ley de contratos nos va a permitir dar un salto desde la selección de la oferta económicamente más ventajosa hasta la búsqueda de esa relación calidad-precio, que siempre es un tanto, diría, bueno, heterogénea o es complejo de cuantificar, pero es indudable que desde nuestra responsabilidad en la administración pública, para que esa contratación primero cumpla el objetivo para el que está definido, es decir, eso yo creo que tampoco podemos perderlo de vista, es decir, el hecho de introducir cláusulas sociales es un aspecto que mejora significativamente el proceso de licitación, pero sin ninguna duda no hay que perder de vista que al final estamos seleccionando una empresa para que limpie en las mejores condiciones la universidad o para que repare en las mejores condiciones las instalaciones de la universidad, o en el caso de equipamiento, pues al final para seleccionar aquel equipamiento que responda al objetivo, ¿no? Entonces, por eso yo diría que la introducción de las cláusulas sociales y medioambientales en los criterios de adjudicación va a permitir dar ese salto cualitativo en el ámbito, digamos, de la selección de la mejor oferta. Y luego, en el otro aspecto que es muy relevante desde el ámbito que os hablo, es decir, del ámbito de la gerencia, no os olvidéis que cuando se termina la formalización del contrato e inicia la ejecución, ese es el primer día a partir de la cual se han de cumplir las condiciones que se han establecido en ese contrato y en ese pliego de condiciones técnicas. Entonces, el hacer que ese contrato al final se cumpla en esos términos muchas veces está reñido con seleccionar la oferta económicamente más ventajosa, y eso lo hemos vivido en todos los ámbitos en los últimos años, ¿no? ¿Qué es lo que a mí me gustaría con respecto a las condiciones especiales de ejecución y con respecto a la selección de criterios sociales y ambientales en el ámbito de la ejecución de los contratos? Pues que al final generemos dentro del ámbito de los licitadores un criterio en el que, bueno, se cambie esta idea de que la administración estamos para elegir el más barato por la idea en el que la administración estamos para elegir aquel proveedor que sea capaz de hacer la propuesta técnica y económica, y además no solamente sobre el papel, sino sobre todo sobre la realidad, ¿no? Es decir, es muy fácil decir que uno va a incorporar en su plantilla un aumento en cuanto al porcentaje de personal laboral indefinido, pero luego a la hora de la condición de la ejecución del contrato hay que ver si efectivamente eso se está cumpliendo o no. Es evidente que en la medida en la que avance la implantación de esta nueva ley de contratos, en la medida en la que estas cláusulas de tipo social se vayan extendiendo y se vayan generalizando, yo soy de la opinión que eso ayudará a que el otro lado de la mesa, que es tan importante como este, en el sentido de que si el otro lado de la mesa no se lo cree, difícilmente vamos a obtener el objetivo último, pues entienda que, bueno, pues esas cláusulas sociales deben de cumplirse y respetarse, ¿no? No hace falta que os diga que la experiencia práctica que hay ahora mismo en la aplicación de esta nueva ley de contratos es escasa, y sobre todo en la parte de ejecución. Pues llevamos 9 meses de ejecución. Bueno, yo creo que nosotros en Alcalá, en la universidad, hemos podido licitar algunos expedientes, pero no he habido ninguno que lo hayamos iniciado con la nueva ley de contratos. Por lo tanto, aunque sí que hemos introducido algunas cláusulas en criterios de adjudicación, todavía no tenemos una experiencia práctica que sirva para digamos, sacar alguna conclusión válida si bueno, pues los licitadores se mueven en el sentido favorable de bueno, considerar que esto es algo más relevante, ¿no? Y luego hay una última parte, que es el tema de los contratos reservados, que realmente bueno, parece que el legislador, cuando establece, digamos, estos requisitos, tiene muy claro que hay un tipo de contratos en los cuales, en la medida en la que la Administración
bueno, detraiga y lo reserve específicamente para un grupo de empresas, pues evidentemente se creará en ese entorno un ámbito de, vamos a decir así, de licitadores que se preparen y participen en este aspecto, ¿no? Cabe destacar que hay alguna experiencia ya de contratos reservados recientes, ¿vale? Están en la transparencia, vamos, en la presentación, que no los he podido proyectar, pero sí me gustaría destacarlas, ¿vale? Porque, bueno, ya hay iniciativas en esta materia y yo creo que, bueno, sirve un poco de puesta en disposición de que todas las administraciones tenemos una obligación de reservar un porcentaje de esa licitación a contratos reservados y, bueno, pues los mecanismos de seguimiento de cada administración darán lugar a que cada año se evalúe si realmente lo estamos cumpliendo o no, ¿verdad? Entonces, estas dos experiencias son un contrato reservado para empresas de inserción social en bibliotecas de verano en el ámbito bueno, está en euskera y no soy especialista, pero lo leo textualmente, es Udako Liburutegiak, es decir, en el ámbito del Gobierno vasco ya han hecho una iniciativa y después en el ámbito también de la Comunidad de Madrid se ha licitado un contrato reservado de centros especiales o a centros especiales de empleo por servicios de mantenimiento técnico integral, predictivo, conductivo y correctivo en edificios de la Agencia Tributaria de Madrid. Es decir, que hay iniciativas de algunas administraciones que están tratando de andar este camino. Y por último, y por volver a reincidir, disculpas por no haber podido presentar la presentación, pero están a su disposición y el que tenga interés con escribir un correo a la gerencia de la Universidad de Alcalá, yo lo facilitaré. Encantado. Gracias. Muchísimas gracias, Javier, por la presentación. Simplemente hacer una punta al hilo que comentaba de los contratos reservados. Y yo soy un gran fan de los contratos reservados. De hecho, parte de la tesis doctoral está en ese estudio. No hay que olvidar que es una parte obligatoria de la ley, que cualquier administración pública, en la ley, en disposición adicional cuarta, dice deberán reservar. Ya no son optativos como antes, ahora hay que reservar, ¿no? En Canarias tenemos el ejemplo de las leyes de presupuesto 2017-2018 que dice que se va a reservar entre un 2 y un 4% de la contratación pública. Eso eran entre 4 y 8 millones de euros. Bueno, pues en 2017 y 2018 se reservaron entre 0 y ningún euro. Para que vean un poco que una cosa es la ley y otra es la práctica, ¿no? Bueno, pasamos ahora entonces con Jaime. ¿Vas a hablar de ahí? O... Sí. Perfecto. ¿Se me oye? Sí, perfecto. Gracias. Bueno, antes de nada, tengo 10 minutos. Concretamente, creo que acabo a las 18:03. Me lo voy a apuntar y espero no pasarme nada. Y si no, pues el moderador pues me lo dice y yo paro enseguida. Muchas gracias, Javier, por darme la palabra. Gracias a la Universidad de La Laguna por la invitación. Tenía el gusto de conocer a la Universidad de La Laguna, pero no había estado aquí. Gracias también a Charo Delgado, porque, aunque no me lo ha dicho, sé o intuyo que estoy aquí por su recomendación. Desde ese punto de vista, mención especial, en este caso a Charo, por la antes referencia que ha hecho el propio compañero Guillermo a esa publicación bueno, pues ese estudio reciente sobre licitación electrónica. Y aparte, decir de ella también que, y aprovechando que está aquí su gerente, es uno de los que nosotros entendemos, este gremio, si se puede llamar de alguna manera, uno de los gestores avanzados públicos de la contratación. Por lo tanto, con muchas posibilidades y mucho recorrido respecto al ámbito de la contratación. Agradecimiento también a Elizabeth, como no, porque su trato siempre ha sido muy cordial, muy deferente, muy agradable y, bueno, pues también gracias por el trato en la llegada. Es un placer escuchar a mis compañeros también, Javier, Guillermo. Con Guillermo siempre me río, con Javier también. Yo también coincido que por fin me he enterado con Ambrosio de qué es el blockchain, con lo cual te lo agradezco estupendamente. Rubrico cada una de las palabras de Guillermo y precisamente hablaba de los gestores avanzados
Él hablaba de eso y, en mi opinión, porque le consultamos todos, no hablo de mí, a Charo en más de una ocasión. Y bueno, dicho todo lo cual, agradecimientos también a las personas que me han precedido. Un placer estar con mi amigo Bernabé Palacín. Y me decía el ponente si tenía presentación. Ya empiezo. Los agradecimientos son de rigor, me han consumido un tiempo, pero ahora meto el turbo. ¿De acuerdo? Bien. Me decía, pues no, yo le decía, la tengo en la CPV. Y efectivamente así es. Yo me he preparado, mientras estaba escuchando a mis compañeros, un guión que es el que voy a seguir. Emulando a Javier, yo tengo una noticia buena y otra creo que también buena. ¿Cuál es la primera? Hemos seguido el camino inverso. Él empezó en el sector privado y ahora está en el sector público. Yo empecé en el sector público, había hecho mis pinitos en el sector privado, en Vigo, por cierto, y ahora estoy en el sector privado. Bien, creo que son dos noticias buenas porque me da esa doble visión, ¿de acuerdo? Esa doble visión que es necesaria, evidentemente, porque hay que ponerse también del lado del proveedor. Bien, en mi opinión, las cláusulas sociales no son ninguna novedad. Las cláusulas sociales se inventaron ya, y digo inventaron, en el año 1988 por la sentencia Benjes, se rubricó en el año 1999 por la sentencia Concordia Bush-Finland y en el año 2002 por la sentencia Comisión Francia. Hablo de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, las tres primeras, las tres principales y las que cerraron el círculo del régimen jurídico de ejecución de las cláusulas sociales. Mi primer estudio, allá por el año 2012, mi primer estudio de investigación fue precisamente sobre la igualdad de género, y lo quiero poner además hoy especialmente de manifiesto. He hecho algún estudio más sobre la misma, he hecho estudios sobre investigación, pero no vengo a hablar de mi libro. También mi tesis, que sirva de paso, va un paso más allá y se la recomendaba a Rubén porque habla de eso, habla de las cláusulas sociales y medioambientales elevadas al punto de principios generales de la contratación pública. Por lo tanto, aquí lo dejo dicho, creo que están grabando, lo he dicho más de una ocasión, a lo mejor nos encontraremos con esto en la quinta generación de directivas de la Unión Europea. Está publicado en el Instituto Nacional de Administración Pública y ahí está. Dicho lo cual, defendía y defiendo. He defendido en la práctica las cláusulas sociales en el año 2010-2011 como el marciano de las cláusulas sociales. Por lo tanto, hay que apoyar a esos gestores públicos que efectivamente pretenden o quieren un cambio. Bien, dicho lo cual, ¿por qué digo todo esto? Y a ello voy. Pues porque en esta materia ya está inventada todo. Bien, la rueda está inventada. Todo, que esté todo inventado, pues no. ¿Cuáles son las novedades, a mi juicio, que incorpora la nueva ley? La nueva ley, para mí, son las diferencias con la anterior normativa que encontramos, son la obligatoriedad, la transversalidad y la visibilidad. No transversalidad, porque el régimen jurídico de las cláusulas sociales y medioambientales, y cuando hablo de sociales hablo también de sociolaborales, es idéntico, no ha variado. Lo único que tenemos es una obligatoriedad en su uso regulada por el nuevo régimen jurídico de la Ley 9/2017. ¿De acuerdo? Eso bajo mi humilde punto de vista. Lo mismo pasa con los contratos reservados. Ya existían, ¿de acuerdo? Y ya había una normativa que decía que los consejos de gobiernos y los consejos de ministros tenían que dictar, ¿de acuerdo?, una serie de, efectivamente, contratos que tenían que ser reservados. Es cierto que ahora se ha establecido una cuota que recordaba vagamente entre el 7 y el 10 y que me ha corroborado aquí mi gran amigo Bernabé Palacín. Y lo cito además a él porque efectivamente ahora es una de las personas, ya se han venido estudiando mucho, hay muchos estudios sobre contratación, pero él ahora mismo está haciendo un doctorado sobre esta cuestión. Y lo está haciendo además también desde un punto de vista diferente, desde un punto de vista práctico. Él contará su experiencia. Pero quiero alabar la visión y posición de Bernabé Palacín en estos momentos en los temas de las cláusulas sociales. Es tanto lo que hay que saber en contratación pública que puedes estar estudiando una sola materia, hoy ponía un ejemplo, subcontratación, con facilidad medio año. La contratación pública es muy compleja, mucho, ¿de acuerdo? Por tanto, hay que ayudarse. ¿Ayudarse cómo? Bien, hablaba de los cambios. El artículo 202 para mí incorpora como referencias la obligatoriedad de la inclusión de condiciones especiales de ejecución. Esa es verdaderamente
podríamos decir, el verdadero cambio significativo. Aparte de esa necesaria presencia en el objeto y demás. Pero ¿qué pasa si no incluimos cláusulas sociales en el objeto del contrato? ¿Qué pasa si no incluimos como una condición especial de ejecución? Antes nos preguntaban, creo que era Isabel, que decía, la contratación pública es obligatoria y si no está incluida, el contrato es nulo. No sé quién lo decía de vosotros, perdonadme, yo creo que era Isabel. Pues eso es lo que tenemos que preguntarnos, es decir, en la práctica. ¿Cómo aplicamos esas cláusulas sociales? ¿Qué pasa si como órgano de contratación se nos olvida incluir una condición especial de ejecución que establece por el artículo 202 que es obligatorio? ¿Es nulo el contrato? ¿Es anulable? ¿Podemos retrotraernos? ¿Qué es lo que ocurre? Esas son las cuestiones que tenemos que plantearnos. Aparte de que, evidentemente, lo primero que tenemos que plantearnos es que no se nos puede olvidar. Pero ¿y si se nos olvida? ¿De acuerdo? Tenemos que utilizar, vale, tenemos un 202 que nos dice obligatoriamente hay que utilizar condiciones especiales de ejecución, pero a la par, y cito ahora a Rubén que hablaba de ello, hay que utilizar esas condiciones sociales también obligatoriamente como criterio de adjudicación. ¿Nos obliga la ley a ello? ¿Sí? ¿No? Yo tengo mi propia opinión, ¿de acuerdo? Pero estoy planteando un debate, ¿de acuerdo? ¿Cómo las puedo usar? Es decir, como requisitos de admisión. ¿Caben utilizarlas en las 3 fases? ¿Tengo cláusulas generales que me valen para todo tipo de contratos independientemente de que estén vinculadas o no al objeto del contrato? Es decir, que son una apuesta por los condicionamientos sociales. También tenemos las respuestas. Claro que sí, ¿de acuerdo? Claro que sí se puede. Es decir, hay muchas fórmulas. Nada es fácil, por supuesto que nada es fácil. Pero esta visión que acabo de dar es una visión práctica, procedimental, de ejecución. Pero yo creo que hay que tener en la contratación pública otra visión, que es una visión global. Una visión de institución, una visión de lo que es realmente la contratación pública, que va muy al hilo también de la charla que ha dado Guillermo, porque ¿cuánto nos gastamos a través de contratación pública en nuestras administraciones públicas? Lo sabemos, lo sabéis vosotros, ¿de acuerdo? Lo sabe el gerente, nos gastamos un 33, un 40, un 50%, ¿cuánto nos gastamos? ¿Vale? ¿Cómo lo gastamos? ¿Cómo gastamos ese dinero? ¿Tenemos una planificación? ¿Tenemos una programación? ¿Tenemos una política social en nuestra institución? A lo mejor resulta que mi universidad tiene una política medioambiental o una política sociolaboral. Anda, si yo tengo una política medioambiental que la ejercito a través de una serie de medidas que suponen muchas veces también un gasto, probablemente un contrato, estoy focalizando ese 33, 40% de mi presupuesto que ejercito a través de una sola actividad administrativa, una sola herramienta que es la contratación administrativa. ¿Estoy vinculando una y otra cosa? ¿Acaso no puedo con ese 40% verdaderamente hacer una apuesta por mi política? Y seguimos. Bien. Y si eso es así, anda, ¿y qué pasa? Eso es así. Anda, resulta que sí. Bien. Lo he dicho, ¿incluimos esa política en nuestra contratación? No. Bien. ¿Y los órganos gestores? ¿Los órganos proponentes? Sean 5, 10, 15 o 20 o 8.000, creo que decía. 8.000. ¿Tienen herramientas para ello? ¿Están vinculados? No nos olvidemos que el órgano gestor hace el informe de necesidad, hace el pliego de prescripciones técnicas, esto lo he dicho más de una ocasión, creo que ayer lo cité. Muchas veces hace el informe, muchas veces no, hace el informe de valoración, en las entidades locales incluso participan las mesas con voto y por último es el responsable del contrato. Puede llegar a aglutinar hasta 5 papeles, 4 como mínimo. ¿Están verdaderamente profesionalizados? ¿Son los protagonistas de la contratación? ¿Les hemos dotado de herramientas? ¿Tenemos una instrucción de cláusulas sociales que sea acorde a nuestra política medioambiental o sociolaboral que sigue nuestra organización? ¿Y por qué no tengo esa visión general de que estoy utilizando un 40% del dinero a través de los contratos administrativos? ¿Por qué no me siento y digo, pues mira, vamos a dotarnos de una instrucción para ayudar a los órganos gestores y de otra serie de herramientas, que hay muchas? Herramientas como pueden ser una serie de modelos normalizados, la propia licitación electrónica, evidentemente es una licitación electrónica, es una herramienta más. Y voy terminando. Por lo tanto, tenemos que dotar de medios a los promotores, tenemos que profesionalizar la compra pública, tenemos que tener esa visión general, pero también tenemos que ayudar a las unidades de contratación. Si nuestra única herramienta de actuación administrativa con la que nos gastamos cerca de un 40% del presupuesto es a través de los contratos, ¿tenemos verdaderamente dotada la unidad de contratación o está verdaderamente infradotada? ¿Tenemos esa visión de lo que tenemos entre manos cuando estamos hablando de contratación administrativa? Pobre aquí el compañero, el amigo Guillermo que decía, es que estoy haciendo cirugía con cada pliego. ¿Por qué? 6 años haciendo lo mismo, 6 años corrigiendo lo mismo. Hace falta, en definitiva, y partiendo de esa idea,
de esa necesidad. Por ejemplo, los contratos reservados, se me acaba de ocurrir también porque lo tengo apuntado, y lo he apuntado a colación de la intervención del gerente, de Javier. Cuando planeemos qué contratos vamos a reservar, ¿desde qué punto de vista lo vamos a planificar? ¿Desde el propio o también desde el punto de vista del contratista? Porque no nos olvidemos que sin proveedores no hay contratos. Y no pensemos como administración vamos a contratarle. A mí, bueno, lo saben, si me contratan bien y si no, también. Bueno, a mí, a mucha gente. O sea, os quiero decir, ¿cómo planificamos esa contratación de los contratos reservados? ¿Y si sacamos una limpieza, una jardinería y resulta que el 100% de los empleados a su rogar no tienen o no son personas con discapacidad? Resulta que los centros especiales de empleo se tienen que subrogar y resulta que las leyes exigen un 70% de subrogación. Jaime. Puede que restringamos, un minuto, puede que restringamos la competencia, puede que limitemos verdaderamente la posibilidad de participación de los centros especiales de empleo. Es decir, la contratación pública es estrategia procedimental, estrategia de gestión y estrategia de visión de organización, ¿de acuerdo? Por tanto, bajo mi punto de vista, cláusulas sociales, licitación electrónica, cualquier compra pública, nos hace falta visión de lo que tenemos entre manos, de cómo utilizarlo y cómo poder llegar a conseguir ese algo, cambiar verdaderamente las formas de gestión. Y bajo mi punto de vista, ¿de acuerdo? Evidentemente eso solo se consigue con liderazgo funcionarial, pero sin liderazgo político y de dirección es imposible, porque el funcionario se desmotiva, ¿de acuerdo? Y luego también, y con esto termino, creo que en mi experiencia, en mi corta experiencia, porque siempre es corta, tengo compañeros, y ayer lo mentaba, que llevan 50 años de experiencia, por lo tanto mi experiencia es corta, y desde aquí un abrazo a Julián de la Morena, dado que me están grabando. En mi corta experiencia, esto no es fácil, ¿de acuerdo? Pero es imposible si no te dotan de los medios y te dan las posibilidades. Mi experiencia ahora en el sector, desde el otro campo, que comparto con Rubén en este caso, es que es posible. Es que es posible. Es decir, se puede conseguir, o digamos de otro modo, yo estoy consiguiendo lo que desde el sector público no podía. Por lo tanto, posibilidades existen. ¿De acuerdo? Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime, por la ponencia. Yo creo que uno de los grandes retos, de los retos que ha apuntado Jaime, se resume en una pregunta que en la experiencia de la relación que también he tenido yo afortunadamente con las administraciones públicas, es una pregunta que por ahora nadie me ha sabido responder, y es que con ese 40% que apuntaba Jaime que nos gastamos las universidades, ayuntamientos, quien sea, ¿cuánto empleo se genera? Sí, nosotros sabemos cuánto se gasta en licitación, pero ¿cuánto empleo genera esos millones de euros o miles de euros que gastamos, ¿no? Yo creo que ese es el reto fundamental que también tenemos las universidades. Les dejo con Bernabé. Yo me siento. Muchas gracias, Javier. Bueno, yo me sumo al capítulo de agradecimientos y citas que ha hecho Jaime, muy completo, por lo tanto no voy a caer en la tentación de dejarme alguno. Lo aprovecho, gracias Jaime por ello, y entro directamente en la presentación, ¿de acuerdo? Bien, esta es un mapa mental, y esto lo que resume es la idea, el acercamiento, una historia de una administración local de tamaño medio, como es el Ayuntamiento de Logroño, a la responsabilidad social. Pero a una parte de la responsabilidad social, muy importante, por cierto, ¿no? A la contratación responsable, socialmente responsable, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué vemos en esta infografía? Aparece un nódulo central bastante importante. ¿Cómo? Responde al cómo. ¿Cómo se hacen las cosas, no? Es a lo que nosotros nos dedicamos. Las unidades proponentes, todos los que formamos parte del proceso de contratación. Guillermo lo definía bastante bien, recordáis, en aquella línea de dibujitos, porque es un proceso transversal
y afecta a las unidades proponentes, afecta a las unidades de control interno, afecta, por supuesto, a la unidad de contratación y a las unidades que se encargan de la ejecución. Por lo tanto, es un proceso. Técnicamente, desde un punto de vista de la gestión, es un proceso. Vale, pues a lo que nosotros nos dedicamos estamos representados aquí. Esto, con ser muy importante, que realmente lo es, nos serviría para explicar el porqué del acercamiento, el porqué de la necesidad de la administración, del sector público, a lo social, el porqué hemos de contribuir, así lo quiere el legislador europeo, también el interno, el estatal, sobre la base de esa transposición, porqué hemos de acercarnos a la colaboración en políticas sociales y ambientales. Bueno, pues para eso tenemos que salir de este núcleo central, ¿eh? Después entraremos para explicar brevemente algunos de los hitos que conforman las novedades de la ley. Si salimos de aquí, vemos como dos satélites alrededor de este planeta, que es la cocina de la administración, realmente donde estamos tramitando los procesos que conocemos bien de la contratación. Sin embargo, en este primer satélite ya empezamos a tener dudas. Habla del qué y el para quién se hacen las cosas. Esto normalmente no nos lo planteamos porque nos interesa mucho cuáles son los procesos, cuál es la fase de preparación del contrato, que si los pliegos de condiciones, qué posibilidades tienen de incluir características sociales, ambientales, de innovación, económicas, etcétera. Sabemos también, porque hay otra fase del proceso, sabemos mucho sobre la selección, la solvencia de las empresas, ¿están capacitadas o no para prestarnos el servicio que llevamos a cabo? Conocemos también la fase de adjudicación, donde vamos a valorar con esos criterios de valoración, y antes nos referíamos a la vinculación al objeto del contrato, vamos a valorar las ofertas que nos han presentado. Todo eso está muy bien, pero ¿y cuál es el fin? ¿A qué se sujetan? ¿Por qué trabajamos los funcionarios, los empleados públicos que estamos localizados en este núcleo central, en esa cocina de la administración? Pues trabajamos para ciudadanos que tienen necesidades y expectativas. ¿Y cuáles son esas necesidades y expectativas hablando del campo social, hablando de una contratación socialmente responsable? Está muy claro. No son precisamente personal al servicio de la administración pública, como hoy estamos representados aquí. No, son personas desfavorecidas, son personas vulnerables, que tienen la oportunidad, porque así lo ha querido el legislador, de que su administración, además de los que se encargan, parte de esa administración, de llevar a cabo políticas concretas, singulares, sociales, medioambientales, de innovación, etcétera, la administración que contrata habitualmente, en el caso de una ciudad puede ser su ayuntamiento, el más inmediato, tiene la oportunidad de resultar favorecido. ¿Cómo? Mediante la creación de empleo si es persona que está parada con un tiempo largo, que es parado de larga duración, o si es una persona que se encuentra en situación de exclusión social, o si es una mujer que está esperando encontrar su primer empleo en aquellos sectores en los que está subrepresentada, o también tienen la oportunidad los ciudadanos, los que no se encuentran en esa situación de vulnerabilidad, a que su administración haga algo para corregir los impactos medioambientales que producen el consumo de bienes y servicios. No es baladí, no es una cuestión sin importancia cómo hagamos nuestras obras, cómo separemos los materiales de nuestras obras, cómo nos ocupemos de que eso se gestione, se recicle, etcétera. No es una cuestión sin importancia cuando compramos, cuando hacemos compra pública, suministros, en lugar, y antes ha salido el binomio valor y precio, es de necios solo tener en cuenta el precio, pues por lo tanto, no es una cuestión baladí no tener en cuenta el ciclo de vida de los productos, en el que además de lo que nos cuesta comprar, tenemos en cuenta los costes de mantenimiento, por ejemplo, o los costes de la eficiencia energética. No es lo mismo que consuma este dispositivo electrónico 100 vatios a la hora que consuma 50, no es lo mismo. Pues por lo tanto, estos ciudadanos que se preguntan el qué y para quién interviene la administración, tienen esas expectativas
necesidades y expectativas legítimas, y lo comunican aquí a la Administración, a ese nódulo central, donde estamos todos nosotros trabajando como hormiguitas, unos preparando el contrato, otros seleccionando, haciendo selección y adjudicación, otros en la parte de ejecución, etcétera. Por lo tanto, se transmiten estas necesidades y expectativas y aquí debemos dar respuesta. ¿Cómo damos respuesta? Algo que también ha salido hace un momento, la ejecución. Es nuestra gran asignatura pendiente, la ejecución de los contratos. Tanto el legislador europeo, y ahí tenéis las directivas, como las normas de transposición, no dicen nada de la ejecución. Hablan del responsable del contrato. ¿Y qué es? ¿Qué es tanta potencia, tanta cláusula social, medioambiental, etcétera? Se nos llena a todos la boca, sobre todo a los políticos, ¿no? Se dan ruedas de prensa diciendo, pues hemos implantado la contratación socialmente responsable y todo esto, ¿no? ¿Pero para qué sirve? Si no hay control, no sabemos para qué sirve. Y por lo tanto, aquí aparece otro satélite. Las salidas de este gran proceso de la contratación donde estamos nosotros van a producir satisfacción ciudadana o no, que es lo que nos pedían estos ciudadanos aquí, en función de si hemos logrado los objetivos. Luego, no es una cuestión sin importancia poner cláusulas sociales y medioambientales a cascoporro si después no las podemos controlar. ¿De qué sirve tanta potencia si no tenemos ningún control? Es como el que tiene un Ferrari, pero con 1000 caballos de potencia, pero lleva unos frenos pues de un utilitario. No sirve de nada esa potencia. No podrás pasar ese Ferrari nunca de 150 kilómetros a la hora. Pues esto es igual. Por lo tanto, aquí se sitúan los resultados. Pero resultados no solamente es decir, hemos incluido en X contratos o en todos los contratos, vamos a decir, ya si cumplimos la ley, cláusulas o condiciones especiales de ejecución, que son obligatorias, o tantos criterios, cláusulas como criterios de valoración, que no son obligatorios, pero sí son muy recomendables, o criterios y características sociales y ambientales, como decía Jaime hace un momento, relacionadas también con la fase de solvencia o con la acreditación de la capacidad de las empresas. Es que tenemos 4 oportunidades, una sola obligatoria, sí, la condición especial de ejecución, pero no olvidemos que las posibilidades, la potencia que tiene la inclusión de características sociales para lograr estos fines sociales es enorme. Por tanto, no nos serviría, y voy acabando ya, no nos serviría de mucho si realmente después de transcurrido un ejercicio decimos, pues tantos contratos han incluido condiciones especiales de ejecución, sociales, medioambientales, de innovación, tantos otros han incluido criterios de valoración del mismo tipo, porque eso, ¿qué nos aporta? ¿Que hemos cumplido la ley? El verdadero impacto es el que hay que medir. Es decir, no solamente tantos contratos por un total de los millones de euros que sean, sino cómo eso ha impactado en la sociedad. Y cómo impacta en la sociedad desde el punto de vista social o medioambiental, ya lo hemos dicho hace un momento, esa parte se comprueba mediante el control. Si no existe control, es imposible saber si realmente hemos impactado. Los impactos se refieren precisamente a que si hemos comprometido en el pliego de condiciones que íbamos a dar trabajo a tantos parados de larga duración, efectivamente se hayan constatado que han encontrado empleo todas esas personas y no la mera declaración de la oferta, que ya sabemos que puede someterse a un régimen de penalidades, pero se somete a un régimen de penalidades si somos capaces de descubrir que existe fraude, pero si no, desde luego no vamos a poder probar nada y no vamos a poder efectivamente concretar esos impactos a los que nos hemos comprometido. Y lo mismo ocurre con las características medioambientales. Bueno, ejemplos tan simples como que un factor decisivo de un contrato de limpieza, imagínense ustedes, bueno, en el caso fue la casa consistorial, pues puede ser las dependencias de la universidad, que sirve de factor decisivo para la adjudicación
un criterio medioambiental como que es los productos de limpieza deben ser ecológicos. Bueno, después de un tiempo se comprueba que no estaban limpiando con productos ecológicos. Hubiera pasado la estadística, hubiera servido para, de una manera estadística, decir, se cumple con ese criterio medioambiental, pero si realmente no se observa, no hay una auditoría de cumplimiento, pues no lo sabremos. No sabremos si verdaderamente estaba impactando o no. Excusa. Bueno, estos productos no sirven para limpiar el suelo, no son lo suficientemente abrasivos y por eso dejamos de limpiarlo con los productos ecológicos. Bueno, es un incumplimiento flagrante de contrato, pero eso se ha detectado gracias, bueno, en el caso del Ayuntamiento de Logroño, gracias a que tenemos una unidad que sirve, que colabora con los responsables del contrato en la ejecución de las prestaciones. Bien, con esto lo dejo y si hay alguna pregunta. Bueno, muchísimas gracias, Bernabé. Muchísimas gracias a todos los ponentes. En primer lugar, por supuesto, por las presentaciones y en segundo lugar, por ceñirse al tiempo, que siempre es lo que más estresa a los moderadores. A modo de resumen rápido, antes de pasar a las preguntas, yo creo que se ha repasado de manera bastante amplia cuáles son esos criterios sociales y medioambientales que vienen con la nueva ley. Se ha advertido, tanto desde el punto de vista de los licitadores como de los órganos de contratación, de los peligros de la implantación incorrecta de los criterios sociales y medioambientales, y también se ha hecho hincapié en la necesidad del control, es decir, en no caer en el electoralismo, sobre todo ahora que estamos en época de elecciones, ¿no? Que estas cosas se venden muy fáciles, pero luego son más complicadas. Yo hay una cosa que querría apuntar simplemente, que no ha salido aquí, que es el uso de ese artículo 115 de la Ley de Contratos del Sector Público, que son las consultas al mercado. Por primera vez, yo creo, las leyes dan la oportunidad o reconocen que la Administración Pública no lo sabe todo. Es decir, si a mí me encargaran hacer un pliego técnico de ordenadores, pues sí, me pondría a mirar los catálogos de ordenadores, etcétera, etcétera. Ahora la ley me da la oportunidad de preguntar, oye, ¿qué es lo que tienes, no? Y a partir de ahí actuar en consecuencia. Tenemos 5 minutos, creo, para preguntas. Teníamos una pregunta, ya que alguien lo ha usado, me gustaría preguntarlo. Y dice que la planteo a la mesa y quien quiera la puede responder, que se habla de reformar el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores. ¿Cómo puede afectarnos en caso de subrogación? No sé si está dentro de la temática de la mesa o alguien quiere... 44 será. Aquí pone 40. En el caso de un centro especial de empleo, cuando va a salir a la licitación, pues ¿en qué situación quedan los trabajadores si el resultado del resultado de la licitación sale una empresa mercantil normal, que no es un centro especial de empleo? 100% de subrogación. Lo dice además expresamente la ley. Sí, subrogación, pero ¿y las condiciones de trabajo? Quiero decir, las condiciones laborales y económicas sufrirían cambios. Quiero decir, tendrían que... No hay variaciones. Los derechos laborales son derechos consolidados para personas con y sin discapacidad. Sí, a ver, quizás, las dudas que yo tengo, ¿se tendrían que asimilar al convenio que podría tener la empresa o del sector que tuviera la nueva empresa? Sí, si me permites. Inicialmente ellos pasan y están sometidos a su convenio. Otra cosa es que después, durante el tiempo de ejecución del contrato, negociando con esos trabajadores, puedan adscribirse al convenio que tiene la empresa, al principal. No sé si coincide, supongo que no coinciden ambos convenios, son convenios diferentes, pero deberían negociarlo. Lo que es la subrogación pasa exactamente igual, con todos sus derechos y obligaciones. En realidad es esto la subrogación. Yo puedo, si me permitís, añadir un matiz. Evidentemente, luego, en todo caso, siempre respetando con la nueva ley esa línea de flotación que supone
esa referencia genérica, digo genérica porque no se sabe cuál es, hay que averiguarlo, del convenio colectivo sectorial de aplicación. Es decir, nunca por debajo. Es decir, sería el complemento, ¿no?, a lo que... Otra pregunta también de... ¿podría habernos pasado en una ocasión que un centro especial de empleo hubiera resultado adjudicatario de una limpieza, perdón, de un mantenimiento de jardines? Y a la mesa de contratación pues le saltaron las alarmas porque parece, a ver, de la oferta se desprendía que lo que pensaba era ejecutar el trabajo con todos los trabajadores con minusvalía, vamos, con cierta discapacidad. Entonces, la mesa se quedó un poco, sorprendida porque ¿qué pasa con los otros trabajadores? Los puedes subrogar en un momento, pero después los despide. No necesariamente. Se queda con todos. Despedir no tiene por qué despedirlos, puede hacer otra cosa. Eso también nos lo puede contar aquí este señor que es empresario. La empresa es grande y, en fin... ¿Eso pasa? Sí, vamos a ver. En la parte, yo no estudié Derecho, soy economista, hice un executive MBA, o sea, yo en la óptica empresario. Decía antes, algún caso cercano que ha colisionado con nosotros, por ejemplo, y lo dejaba muy veladamente ahí, ¿no? Nosotros tenemos algún conocido competidor que articula un vehículo que es un centro de inserción sociolaboral y entonces lo utiliza para presentarse a concursos. Creo que es muy importante la parte final. De hecho, muchas veces nos quedamos, antes decía yo al principio, hay una cosa que es el concepto, otra cosa que es el pliego, la adjudicación y la ejecución. Y creo que muchas veces ponemos muchas tintas en estas tres primeras, definir mucho el concepto, el ámbito jurídico es muy preciosista, los pliegos le dedicáis mucho tiempo, esfuerzo, es salvaje, es el trabajo, a mí me parece un trabajo muy minucioso, muy difícil y os lo valoro muchísimo, yo me volvería loco. Y luego se es muy delicado en la adjudicación, entre otras cosas porque estamos en un entorno ahora mismo de sospecha permanente, de dudas y de no meterme en líos, ¿no? Y nunca tantas ya nosotros, responsables de directivos, hemos vendido como ahora, porque la gente está asustada. Pero nos quedamos ahí y yo creo que el reto verdaderamente es en la ejecución. O sea, yo el caso que te digo es, te presentas con un vehículo societario que montas ad hoc para esto, que te inscribes con cualquier colectivo sencillo, que sabemos que lo haces muy fácil, haces una UTE, ganas el concurso y luego ejecutas con tu matriz. Al contrario de lo que dices tú, ejecutas con ningún discapacitado. Y nadie lo controla. Que es lo que yo decía antes, te conviertes en un especialista en ganar el concurso, porque sabes que las cláusulas de desempate van a estar vinculadas a conceptos sociales y luego, entonces, eso es lo que yo he vivido en mis carnes. La contraria que dices tú es el vincular exclusivamente un contrato a un centro tal tiene dificultades, porque, por ejemplo, en ese que dices tú, habrá determinados trabajos que a lo mejor a algún discapacitado le puede costar. Cuando te subrogas, y nosotros hemos hecho algunas subrogaciones, no al amparo de los contratos públicos, tienes un problema también con los convenios cuando el convenio del que se subroga vence, y ahí hay un momento de conflicto. Cuando los subrogados les vence su convenio y sigue en vigencia, sin embargo, el de la empresa adquirente, ahí puedes tener laboralmente la capacidad de defender que tienen que meterse en el convenio adquirente. Digo, matizando el anterior. Y si tú te presentas con un centro de inserción y tienes que subrogar, porque es así, a los empleados al 100% que tienes, a partir de ahí va a depender mucho del marco que te permita precisamente ese contrato, porque si tú el contrato te condiciona que el 100% de las personas sean discapacitadas y tú tienes tu concentración de trabajo es exclusivamente con ese contrato, la gente que has subrogado es que no vas a poder darles trabajo. Por eso también es tan delicado la redacción de los pliegos, porque el empresario al final, o sea, yo siempre digo lo mismo, y por eso la RSC me parece un tema que hacia ahí tenemos que ir. Si tú le preguntas a un empresario qué es una empresa, te va a decir un mecanismo para ganar dinero. Otros te pueden decir, no, es un sumatorio de familias. O no, esto es un propósito de vida. Claro, depende de la idiosincrasia. Pero si muchos de los empresarios al final lo que ven es un mecanismo para ganar dinero. Y si tiene un recurso humano, en este caso, que ha tenido que coger sin elegirlo. O sea, ¿no? Es tu marido y luego te meten dos amantes. Y tú te dices, mira, con uno solo a la cama, pues te sobran dos. Entonces el empresario dice, es así de bruto, pero es la realidad, porque no lo has elegido. Estos amantes aparte te los imponen, no tienes ni elección. Y dices,
y solo me puedo llevar uno a la cama, pues estos dos, dices, articúlale desde un punto de vista laboral la mejor manera de sacármelos. Pero ya digo que yo creo que hay, por eso decía al punto final de la RSC, esto es indiscutible que hay que perseguirlo. Humanamente, yo creo que nadie se puede poner este lado diciendo no estamos a favor de incluir cláusulas sociales y medioambientales. No me creo que nadie, ninguno de los que estamos aquí venga a este lado y lo diga, no me lo creo. Pero hay que ser muy coherente, por eso decía antes, hay que ser muy coherente, hacer lo que dices y comprobar que aquello que dices lo haces, ¿no? Pues yo decía lo de rendir cuentas. Y entre la administración pública hay muchas diferencias y entre el empresariado enormes diferencias. Le pedía al moderador un segundo, tres apuntes. Primero, por dar respuesta a la interesante cuestión que él planteaba. ¿Cuántos trabajadores dependen de verdaderamente este mercado público? Y sí que he de decir una experiencia. En el año 2010, en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, llevando los servicios generales hospitalarios de todas las gerencias hospitalarias, 85 millones de euros, de 275 contratos, se llevaba en el servicio un listado de todo el personal adscrito a los contratos. Sabíamos exactamente en el año 2010 cuántos trabajadores había. Dicho lo cual, esto era una idea brillante del jefe de servicio, yo aterricé allí como jefe de sección en aquella época, Javier de la Cruz, que me permito citar, buen amigo y persona de la que aprendí mucho, fue mi segundo aterrizaje con la contratación. Y luego dos matices para que nos planteemos y nos llevemos a casa. ¿Verdaderamente hay una apuesta por la contratación social en la nueva ley? La ley, en cierto modo, es falaz, porque sí, nos obliga a criterios de adjudicación, al menos uno, de carácter social, medioambiental, pero en los criterios de adjudicación no, o aunque nos obligara. Nadie nos habla ni de fórmulas ni de porcentajes. No digo que eso tuviera que ser, sino que veamos un poco la realidad y también o el mensaje que se nos traslada. Un 90-10, un 80-20, un 70-30, en muchos casos, un 70-30 con una fórmula muy agresiva, sigue siendo una antigua subasta encubierta. Y por último, plantéense gestores, y sobre todo esto va dirigido a las unidades de contratación, bajo mi punto de vista, desde la práctica, criterios de ejecución o adjudicación. Sí, tengo que meter relaciones o cuestiones de carácter social, pero como criterios de ejecución como condiciones de ejecución, no digo de especial ejecución o como criterios de adjudicación, porque ¿para qué valorar o perder puntaje o porcentaje en un criterio de adjudicación de algo que yo puedo exigir como condición de ejecución? Eso es algo que tenemos que valorar también, ¿de acuerdo? Es decir, ese 5, ese 10%, a lo mejor sí lo puedo tener para obtener un mejor rendimiento. La contratación pública es estrategia. Entonces, eso es algo que como deberes también está bien que nos planteen. Pues muchísimas gracias a todas y a todos los ponentes y espero que haya sido de utilidad. Gracias.